Bueno, con respecto a las oxosales, ¿sí? Las oxosales, las oxosales son compuestos ternarios, ¿sí? ¿Cómo vamos a identificar una oxosal? Siempre vamos a tener el metal o el catión, ¿sí? Y después voy a tener el no metal y el oxígeno, siempre. Pero tengan presente que en realidad la sal va a estar formada por el catión metálico y el anión, ¿sí? ¿Cuál es el anión? El oxoanión que ustedes los van a encontrar en las tablitas de cationes y aniones. Por ejemplo, acá tenemos el sulfato de aluminio, y ya voy a ver cómo ponemos estos nombres, ¿no? Pero es para que las identifiquen. Fíjense que siempre tenemos el catión y después viene todo el anión, y ese anión sí o sí está formado por un no metal y oxígeno, por eso es oxosal. Estamos, las otras sales que no tienen oxígeno son compuestos binarios y son las sales neutras, ¿sí? Y tenemos el metal y el no metal. Acá yo voy a tener el metal o el catión y después me voy a encontrar con el anión. En este caso, este es el anión sulfato. ¿Por qué es el anión sulfato? Porque es el anión en donde el azufre está actuando con 6, pero ustedes van a ir a la tabla y lo van a encontrar con el nombre y con todo, ¿sí? Y este anión, si ustedes van y lo buscan, es un anión que tiene 2 cargas negativas. Entonces, ese 2 de las 2 cargas del azufre es el que viene a parar acá. Y el aluminio, que está actuando con 3 más, ese 3 viene a parar ahí abajo. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Fíjense que acá sucede lo mismo, me voy a esta otra, acá tenemos un sulfito, ¿sí? ¿Por qué un sulfito? Porque el azufre está actuando con 4, ¿sí? Este es el anión, que también tiene 2 cargas negativas, pero en este caso, como el calcio tiene 2 cargas positivas, 2 positivas, entonces yo pongo 1 y 1, y ya ahí alcanzo la neutralidad. Este tiene 2 más, y todo este anión tiene 2 menos. En este caso estoy hablando del sulfito de calcio. En este caso era el sulfato de aluminio. Me voy a los de abajo. Este es un anión que no hay otros, digamos, se le llama carbonato, pero es el único oxoanión que vamos a encontrar con el carbono, que es carbono, oxígeno 3, y tiene 2 cargas negativas, que es el 2 que aparece acá. Y este va a ser el carbonato de sodio, ¿sí? ¿Cuántos carbonatos hay en esta fórmula? Uno solo. ¿Por qué? Porque el sodio tiene uno más, ¿sí? Y me voy al último. En este caso, tenemos el anión, que es el anión nitrato, ¿sí? Y de paso les voy comentando los nombres. Nitrato. ¿Por qué es nitrato y no es nitrito? Porque en este caso el nitrógeno está actuando con 5, ¿sí? Y este anión nitrato en total tiene una carga negativa. Ahora, el cobre está actuando con 2. ¿Cómo sé que está actuando con 2? Porque veo el 2 acá abajo, ¿sí? Entonces esto va a ser nitrato cúprico. ¿A qué? A ver, esperen, que ahí veo preguntas. Ahí respondo eso. ¿A qué se refiere con fórmula general? Ya ahí entendí todo. ¿A qué se refiere con fórmula general? Es como para que vos veas la forma general con la que te vas a encontrar. Vas a tener un metalocation, ¿sí? Porque podría ser el amonio, ¿sí? Es como la estructura general con la que te vas a encontrar. Siempre vas a tener el metal, acá tenemos, por ejemplo, o el cation, ¿sí? Aluminio, sodio, calcio, cobre, ¿sí? Y después viene el XO. ¿Qué es el XO? Ahí es el oxoanión, que va a estar formado por X, que es un no metal, y el oxígeno. Estamos entonces siempre en los oxosales se van a encontrar con el catión o con el, digamos, con el metal. Generalmente es un metal. En realidad el único caso en donde eso no es un metal es cuando hablamos del grupo amonio, ¿sí? Entonces la fórmula general es el metal, el no metal y el oxígeno, como todos estos ejemplos, ¿sí?
Ahí voy con los sufijos. Esperen que voy respondiendo las preguntas. Valentina, ahí me pregunta de dónde pueden estudiar. En realidad, siempre yo les recomendaría un libro de apoyo, pero como para que ustedes vean cuál es el nivel, ¿sí? Yo creo que lo más importante es que ustedes vayan siguiendo los teóricos y que puedan resolver los ejercicios de la guía y que los entiendan, porque ese es el nivel, lo que nosotros vemos en el teórico y los ejercicios que se resuelven en las clases prácticas, ¿sí? Eh, y sí, por ahí, si algo no se entiende, quieren practicar, yo les recomendaría que vayan a un libro y no a cualquier videíto de internet. ¿Sí? Los que yo les subí porque es la misma temática, pero muchas veces en internet me encuentro con cosas que están mal. Entonces, sigan las pautas que nosotros les damos en clase, ¿sí? Y si hay algo que les interesa leer más, que quieren interpretarlo un poquito más, vayan a los libros, ¿sí? Que también los encuentran en internet, pero digo, vayan y busquen en internet y descarguen los libros, ¿sí? Bueno, Tomás, no sé si quedó claro lo de la fórmula general. Iliana, sufijo ato, ito, justamente eso te está indicando que es un oxoanión, ¿sí? Siempre que tengamos la terminación ato, ito, es porque estamos hablando de un anión que tiene oxígeno, ¿sí? Para el caso de los ácidos, cuando decimos ácido sulfuroso, ¿sí? O ácido sulfúrico, ¿sí? Ahí estamos hablando de que tiene oxígeno. Y cuando yo me voy a nombrar el anión o la sal, voy a decir sulfato o sulfito. Esperen que me corrija. ¿De qué depende que yo diga sulfato o sulfito? Del estado de oxidación que tenga el no metal, ¿sí? Entonces, en el caso del azufre, el azufre tiene 4 y tiene 6. Entonces, cuando está con 4, que es la más chiquita, que sería este caso, estamos hablando de sulfito. Cuando actúa con 6, estoy hablando de sulfato. En el caso del carbonato se le llama carbonato, pero no tiene otro tipo de anión para formar. ¿Estamos? Y en el caso acá del nitrato, lo mismo. Hay que ver si es el más chiquito o el más grande. En el caso del nitrato, podríamos tener nitrito si es con 3 o nitrato si es con 5. ¿Estamos? Esperen que voy viendo los otros mensajes. Uy, ya entiendo. Yo quiero ir corriendo los mensajes y estoy corriendo la clase. Ahí entendí porque se me corrió. Profe, yo tengo una duda en la reacción química. Sí, ahí vamos a la reacción. Y siempre le siguen dos componentes. No sé, Tomás, ahí no entendí si vos estabas preguntando, y siempre le siguen dos componentes. No entendí la pregunta, ¿sí? Siempre se nombra, sí, Matías, siempre se nombra el anión para cualquier fórmula, siempre se nombra el anión y después el catión. Y se escribe al revés, porque siempre escribe el catión y después el anión, ¿estamos? Yo siempre les doy el ejemplo del cloruro de sodio. Cuidado que el cloruro de sodio no es una oxosal, es una sal binaria, pero es una sal que todos conocemos y que yo nombro primero el cloruro y después el sodio. Y cuando lo voy a escribir, primero escribo el sodio y después el cloruro. ¿Sí? Cuidado que el cloruro de sodio no es oxosal. ¿Sí? Ahí me voy a la reacción. El no metal, ¿por qué se pone entre paréntesis? Porque en general todo el anión va entre paréntesis. A veces cuando va uno de cada uno no se lo pone, como en este caso. Pero es cómodo y se pone así, Juan, porque acá vos tenés que indicar, por ejemplo, me voy a esta fórmula. Vos tenés que indicar que del sulfato hay 3. Entonces, este 3 involucra a todo lo que está entre paréntesis. ¿Me explico? No solamente al oxígeno. ¿Sí? En el caso del nitrato, todo el nitrato tengo 2. ¿Estamos? ¿Está? A ver, toma. Profe, una consulta. ¿Cómo sabemos cuándo, qué subíndices poner dentro de la fórmula? Ese es el anión que vos tenés en la tablita de cationes y aniones. Ah, bien, gracias. ¿Sí? A esos aniones vos los tenés en la tablita y te los vas a encontrar ya con la fórmula. ¿Sí? Ahí te los muestro. Dame un segundo que estoy leyendo lo de Tomás. Siempre después de no metal. A ver, cuidado, Tomás.
siempre después del metal, no es metal o no metal, ¿eh? El primer componente que tenés es un metal o un catión. Ahí no va un no metal, cuidado. Y sí, después de eso le va a seguir el no metal y el oxígeno. ¿Estamos? No sé si se entendió, Tomás. Bien, ya estamos con las preguntas del chat. Con respecto a los subíndices, estos aniones los van a encontrar en la tablita de cationes y aniones. Y ahora me voy a la reacción. ¿Estamos? ¿Quedó alguna duda hasta acá? Acá tenemos la reacción. ¿Cómo se forma una oxosal? Siempre se forma con el hidróxido más el oxoácido, ¿sí? Justamente, como yo tengo un oxoácido, ¿sí? Es que eso va a dar lugar a la oxosal. ¿Estamos? Y siempre el metal del hidróxido va a ir, digamos, va a ser el metal o el catión de la sal, y el anión del oxoanión del ácido va a ser el anión de la sal. ¿Estamos? Cuidado que esta reacción hasta acá no está balanceada. ¿Se entiende cómo la formamos? Yo ahí tengo una duda, profe. O Sí. sea, ahí como que se parte, por decirlo así, el aluminio Sí. y después, o sea, no sé cómo, viste, el 3 que está Bien. en la sal, o sea, no sé dónde viene. Excelente, ahí te lo explico. El aluminio tiene estado de oxidación 3 más. ¿Estamos con eso? Entonces, en este hidróxido, vos tenés un catión aluminio 3 más, y ese 3 es el que pasa acá en la fórmula. Siempre ustedes se tienen que fijar de qué se está combinando con qué. Acá en el hidróxido vos tenés un aluminio 3 más que se combina con un oxidrilo que tiene 1 menos. Entonces, cuando vos cruzas, el 1 del oxidrilo pasa acá abajo y el 3 del aluminio es el que pasa acá. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, hasta ahí sí. ¿Sí? Vamos al ácido, porque la lógica es siempre la misma. ¿Cómo se armó este ácido? El hidrógeno tiene 1 más y todo este anión, ¿sí? Cuidado que ese 4 es del sulfato, es del anión. Por eso tienen que reconocer los aniones y tienen que ir a la tablita de cationes y aniones. Todo ese anión tiene 2 menos de carga. Entonces, ese 2 menos es el que aparece acá porque cuando cruzan, el 1 del hidrógeno pasó al sulfato, que no lo pongo. Y el 2, menos 2 del sulfato es el que pasa acá abajo. ¿Vamos hasta ahí? Sí, ahora ya me di cuenta. Lo único que no sé cómo usar la tabla de cationes y aniones. Bueno, ahí te la muestro. Cuando armas la sal, sigue la misma lógica. Cada uno mantiene su número de oxidación. El aluminio sigue teniendo el 3 más, que es el 3 que pasó acá. Y el sulfato sigue teniendo el 2 menos, que es el que pasó acá. ¿Estamos? Profe. En la fórmula ustedes se tienen que fijar de qué carga tiene cada especie para poder cruzarla. Sí. Disculpe que le interrumpa. Ahí en el ácido HCO4, Sí. el 4S, ¿no corresponde solo al oxígeno en vez de a todo el anión? Sí, por eso, a ver, el anión es este, SO4. Claro, ¿sí? pero... Y uno lo podría poner entre paréntesis, ¿sí? Cuando el número corresponde a todo el anión, como este 3, lo pones sí o sí entre paréntesis. Claro, esa era mi duda. ¿Vamos? Quizás lo correcto, lo que pasa es que por ahí se escribe y por ahí no. Sería acá haber puesto un paréntesis, porque esto podría ir entre paréntesis. Claro, ¿sí? ahora Pero sí. igualmente, cuando hay un número que afecta a todo el anión, sí o sí va entre paréntesis. Fíjate acá, este 3 corresponde solo al oxígeno y está formando el anión. Ahora, el 2 abarca todo. En esta fórmula vos tenés 2 nitratos. Tomás, no estoy grabando porque esta clase ya está grabada y subida al aula, ¿sí? Si ustedes quieren lo pueden grabar, pero en realidad esta clase ya está grabada y subida. Me voy a mostrarles los aniones y yo les pido que ustedes usen la tablita
Fíjense, acá las tienen, ¿sí? Que me preguntaban de dónde sabíamos, de dónde salía el número. Acá están los aniones, ¿sí? Y si se fijan, por ejemplo, esperen que justo quiero marcar algo y tengo las camaritas. Fíjense, por ejemplo, acá aparece el sulfato y ahí es donde ustedes ven que es SO4 el anión y tiene 2 cargas negativas. Y acá los tienen a todos, ¿sí? Bien. Me voy ahora al balanceo de la fórmula, ¿sí? ¿Cuál es la idea del balanceo? Si ustedes siguen este orden, no se van a equivocar, ¿sí? Primero voy a balancear el catión, que es el metal en este caso, ¿sí? ¿Cómo hago? Bueno, acá, primero tengo que escribir todas las fórmulas, ¿no? Acá yo veo que tengo 2 aluminios y acá solamente tengo 1. Entonces lo primero que hago es poner este 2. ¿Sí? Ahora me voy con el anión y yo vuelvo a insistir. Es importantísimo que los reconozcan a los aniones mirando la tabla de cationes y aniones, porque yo ahora tengo que contar los sulfatos. Sulfato SO4 completito, eso es una oxoanión, ¿sí? Entonces, ahora yo miro el anión y digo, acá tengo 3 sulfatos y acá tengo un solo sulfato. Por eso pongo este 3. Y ahora me voy a mirar el oxígeno. ¿Qué oxígeno? El oxígeno que está en el sulfato no lo miro más porque ya lo balanceé con el sulfato. Ahora lo que yo voy a mirar es el oxígeno que está en el hidróxido y también en el agua. Entonces ahora miro el hidróxido y veo que tengo 3 por 2, tengo 6 oxígenos. Entonces pongo un 6 en el agua. Y si lo que yo hice está bien, ya quedó balanceada. ¿Qué hago? Con el hidrógeno puedo chequear, ¿sí? De este lado tengo 3 por 2, 6, 3 por 2, 6, tengo 12 hidrógenos y de este lado 12 hidrógenos. Si cuando yo fui a mirar el hidrógeno no está balanceado, borren y hagan todo de nuevo. ¿Está? Porque o alguna fórmula está mal escrita o hay algo que no vieron. No empiecen a borrar, a sacar, a cambiar, a poner, a quitar porque terminamos mal, ¿sí? Con este esquema, ¿sí? No digo que no se van a equivocar, pero digo, es como que va bastante claro cómo se balancea, ¿sí? Fíjense que ni siquiera hace falta borrar. Mire el metal, puse el 2 acá. Mire el anión, puse el 3 acá. Mire el oxígeno, puse el 6 acá. Cuando miro el hidrógeno, ya no modifico más. Con el hidrógeno tengo que chequear. Y si yo el hidrógeno me quedó y ya está todo bien, obviamente que lo pueden mirar y revisar, pero ya no hay más nada para cambiar, ¿sí? Bien, me voy. No sé si quedó alguna duda con la reacción, que recién había algunas dudas. Profe, una pregunta. Sí. En los cómputos binarios, ¿qué balanceamos primero? ¿También el metal y el no metal? Sí, muy buena tu pregunta. Es un poco más sencillo y la regla es la misma. Primero el metal, después el anión. Lo que pasa es que en ese anión no vas a tener oxígeno, vas a tener, por ejemplo, un cloruro, un bromuro, un sulfuro. A ese anión siempre va a ser el mismo el que tengas acá que acá. ¿Estamos? Cuando digo anión, es oxoanión si estamos en una oxosal y anión solito si no es una oxosal, ¿sí? Pero el orden es el mismo. Bien, gracias. ¿Estamos? Sí. Bien. Acá tenemos que me preguntaban recién las terminaciones, ¿sí? Y no sé si era este el cuadrito del que se quejaban. Bueno, no sé si han escuchado el oso chiquito pico de pato. Bueno, acá viene la explicación. Cuando tenemos oxoácidos, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de un ácido sulfuroso o sulfúrico. Sulfuroso cuando tiene 4, sulfúrico cuando tiene 6. Cuidado que acá ozoico es el más pequeño o el más grande. ¿Qué número de oxidación? Va a depender de cada elemento, ¿sí? Y cuando me voy a formar una sal, que el anión en realidad lleva el mismo nombre, si esa sal viene de un ácido sulfuroso, es porque el azufre está con 4 y me va a formar un sulfito.
Y si viene de un ácido sulfúrico es porque el azufre está con 6 y me va a formar un sulfato. Y de ahí viene la regla oso chiquito pico de pato, ¿sí? Bueno, particularmente en el azufre o como en el nitrato, nitroso, nitrito, nítrico, nitrato, ¿sí? En algunos, el azufre es uno de ellos, pero es bastante poco común, existen 3, porque en realidad el azufre muy raramente también puede actuar con más 2, ¿sí? El azufre con menos 2 actúa para los sulfuros, ¿sí? Entonces, en ese caso, al menor se le pone el hipo y el oso. Y con 4, ahí tenemos todas las terminaciones que nos encontramos en el cloro, en el bromo, en el yodo, en donde aparece el ácido hiposulfuroso que me va a formar el el hipocloroso me va a formar el hipoclorito, el cloroso, clorito, clórico, clorato, ¿sí? Perclórico, perclorato, ¿sí? Y lo mismo vale para el bromo y para el yodo. Entonces, con esta tablita ustedes se pueden guiar. ¿Se entendió cómo analizarla? A ver, ya me fijo, alguien que decía que no entendía el cuadrito. Iliana, el hito y el ato va para las oxosales y también cuando vos querés nombrar el anión. Discúlpenme un segundito. Dale, chicos. Chao. Disculpen, ahí ya volví. Siempre a las 9 hago un corte de 30 segundos para saludar a mi pequeño. Te decía, Iliana, el hito y el ato, ¿sí? Se van a usar en las oxosales, pero también le dan el nombre al anión, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, a ver, espérate que vuelvo, ¿sí? Para mostrarte. Cuando vos acá decís sulfato de aluminio, este anión se llama anión sulfato y por eso después la sal se llama sulfato de. Entonces, el ato y el hito se usan para las sales, ¿sí? Para las oxosales y también para el anión. Si te referías a las oxosales, no vas a usar este ato-hito en una sal que sea binaria, ¿sí? Porque esa terminación ato-hito te indica que hay oxígeno. Sulfato, sulfito, nitrato, nitrito, fosfato, fosfito, todo eso tiene oxígeno. Si vos estás hablando de una sal que no tiene oxígeno, de una sal binaria, vamos a hablar, por ejemplo, de un cloruro de sodio, sulfuro de sodio, bromuro de sodio. Me explico que ahí la terminación es otra, es uro. Y ese uro me debería dar la idea de que no hay oxígeno. No sé si a eso te referís, Iliana, ¿sí? Siempre el ato-hito es que hay oxígeno, ¿sí? Y en el ácido, cuando vos miras el ácido, es el oso, ¿sí? El sulfuroso o el sulfúrico, también, porque cuando vos tenés ácidos que no tienen oxígeno, se van a llamar cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno. Entonces, la terminación uro me indica que no hay oxígeno. Y todas estas terminaciones, espérate que las perdí, acá, oso-ico, si hablamos de los oxoácidos, o todas estas terminaciones, si hablamos de la oxosal, me indican que sí hay oxígeno, ¿sí? Sí, Matías, justamente por eso yo insisto tanto en que la aprendan a usar, porque las tablas de cationes y aniones ustedes la pueden usar en la pruebita que vamos a tener la semana que viene, la pueden usar en los parciales, la pueden usar en un examen final, al igual que la tabla periódica y la calculadora. Ese es el material que ustedes tienen para trabajar. Siempre en los exámenes también, tabla periódica, tabla de cationes y aniones, calculadora por supuesto, y después alguna otra tabla que se requiera cuando veamos los temas, por ejemplo, potenciales de oxidación o constantes de equilibrio, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Esas tablas las pueden usar. Por eso yo les insisto en que las aprendan a usar, porque por ahí llega el parcial y dicen, ay, no sé cuál es la tabla, y es de gran utilidad, ¿sí? Bueno, sigo. ¿Estamos?
Acá tienen ejemplos, ¿sí? Bueno, acá tienen ejemplos de las formaciones de las sales, ¿sí? Con respecto a las sales ácidas, bueno, yo vuelvo a hacer hincapié en que ustedes interpreten, ¿sí?, cómo son las oxosales, para que ahora, bueno, no siempre las sales ácidas tienen oxígeno, pero que interpretemos cómo es el anión. ¿Qué tenemos cuando tenemos sales ácidas? Podemos tener sales ácidas de hidrácidos o de oxosales. Para tener una sal ácida, yo necesito que el anión tenga un hidrógeno, pero que siga estando como anión. Con lo cual, no cualquier anión puede formar un anión ácido. Vuelvo a repetir, para que sea ácido, el anión tiene que incorporar un hidrógeno. Pero no cualquier anión puede formar un anión ácido. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un anión que tiene una sola carga, cuando yo le agregue un hidrógeno, ya no tengo un anión, tengo un ácido, tengo una especie neutra. Por ejemplo, acá, el fluoruro, el cloruro, el bromuro, el ioduro. Cuando yo a ese anión le quiero agregar un hidrógeno, no voy a formar un anión ácido, porque ya no tengo anión, se me formó un ácido que es una especie neutra desde el punto de vista de las cargas, ¿no? Es un ácido. ¿Me explico? Entonces, ¿cuáles son los aniones que sí pueden formar especies ácidas? Los que tengan más de una carga. Entonces, si estamos hablando de aniones que no tienen oxígeno, tienen que ir a mirar el grupo 16, que es el del azufre, que es el más conocido. Yo les puse el selenio, pero el selenio un poco más raro, ¿sí? Entonces, fíjense que acá yo tengo el ácido sulfídrico que está formado por el anión sulfuro que tiene 2 menos, ¿sí? Si ese anión sulfuro incorpora un solo hidrógeno, me forma este anión que se le va a llamar sulfuro ácido y va a tener una carga negativa. Y ahí después ese anión va a formar la sal. ¿Se entendió? O sea, profe, ¿las sales ácidas pueden ser oxosales? Sí, sales ácidas, en el ejemplo que tenemos en pantalla no hay oxosales, pero ya las vamos a ver. Sales ácidas es porque el anión incorpora un hidrógeno. Si ese anión no tiene oxígeno, como es este caso, en realidad es una sal ácida, pero no es oxosal. Ok. Si el anión incorpora el hidrógeno, sí tiene oxígeno, sí va a ser. Entonces, la idea es esta: para que sea ácida tiene que incorporar un hidrógeno, ¿sí? Ahora, que sea oxosal o no, va a depender de si ese anión tiene o no tiene oxígeno. Son dos cosas por separado. Esta que tenemos en pantalla es ácida, ¿sí?, pero no tiene oxígeno. A lo mejor ahora cuando te muestre lo que sigue, queda más Pero claro. digo, en los productos, ¿va a estar formado por un oxoácido y un hidróxido o por qué va a estar formado? A ver. En la parte de las reactivos. Tú hablas de la reacción, ahí entendí tu pregunta. Sí, o sea, no entiendo cómo está formado. Sí, no veo quién me está hablando, porque tengo poquito. ¿Quién me habla? Camila. Camila. Ya entendí tu pregunta. ¿Vos te referías a la reacción de formación? Sí. Bien. No vamos a ver nosotros la reacción de formación. Y déjame que te diga por qué. Dame un segundito que vuelva a una reacción para que lo puedas interpretar. Acá. Si vos taparas esto, ¿sí?, y vos mirás esto, ¿se puede formar una sal o una sal ácida? No lo sabes, ¿sí? Entonces nosotros no vamos a ver la reacción de formación de las sales ácidas. Cuando veamos reacciones de formación, vamos a formar la sal así, como la vemos acá, ¿sí? Dependiendo de las condiciones en las que se lleve a cabo esta reacción, vos acá podrías obtener una sal ácida. Pero repito, no les vamos a pedir y no vamos a ver la formación de la sal ácida. ¿Estamos? Ok, ya entendí. Sí, porque en realidad cuando vos haces reaccionar el hidróxido con el ácido, ¿sí?, que no importa, podría ser oxoácido o no, pero cuando vos haces reaccionar el hidróxido con el ácido, no sabes, porque depende de las condiciones de la reacción que se forme una sal que pueda ser ácida o no. Entonces,
generalmente se forma una sal que no es ácida y vos tenés que forzar el sistema para que se forme una ácida. Entonces, como reacciones de formación nosotros las vemos así. Y a las sales que son ácidas solamente vamos a ver su fórmula. ¿Estamos? O si hay una reacción se las damos nosotros, ¿sí? Profe, tengo una pregunta. Sí. La nomenclatura de las sales, de las que estaban arriba, no las sales ácidas que estaban arriba. Las que era ponerle sulfuro de potasio. Esas, las sales ácidas de hidracios. Es igual que la nomenclatura de oxosales, pero con terminación uro y con el ácido en el medio. Exactamente. Llevan la misma terminación, nada más que ahora le pones, el anión era sulfuro, ahora va a ser sulfuro ácido, ¿sí? En el segundo caso, el anión, sino que un poco más raro, ¿sí? Claro. Es seleniuro, y ahora va a ser seleniuro ácido. Después cúprico, cuproso, ferroso, férrico, ya dependerá del catión, al igual que las otras sales. Lo único que se incorpora es que al anión ahora le pones el nombre más la palabra ácido, que en este caso que tenemos en pantalla, lleva la terminación uro, porque no tiene Porque no hay oxígeno. Claro, sí. Y en la de abajo hay oxígeno. Ahí voy, a las de hidrógeno. abajo, exactamente, y vamos a lo mismo, ¿sí? Acabo que tenés carbonato. De paso, les aviso porque se van a volver locos. Acá yo tipié mal. Eso es un 3, ¿sí? Y eso también es un 3. ¿Estamos? Lo debo haber copiado, no sé, algo le pifié, ¿sí? Ese 4 en la fórmula, en el oxígeno, no es. El carbonato es carbono, oxígeno 3, y lo mismo se traslada para la sal. ¿Estamos? Okay. El anión es carbonato, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar? Carbonato ácido de sodio, ¿sí? Acá tenemos, el anión es el fosfato u ortofosfato, entonces va a ser fosfato, en este caso es diácido porque tiene 2 hidrógenos, ¿sí? O sea que, lo único que hacemos es agregar la palabra ácido. Sí, y tenés que tener en cuenta que en la fórmula se agrega un hidrógeno, que ese hidrógeno forma parte del anión. Fíjate cómo acá está todo el anión metido adentro, ¿sí? Porque ahora es un anión ácido. Y a su vez, la carga va a disminuir. El carbonato tiene 2 menos y el carbonato ácido tiene 1 menos. El sulfato tiene 2 menos, pero el sulfato ácido tiene 1 menos como carga, porque se adiciona un hidrógeno, ¿sí? Eso, ¿cómo sé cuándo va entre paréntesis y cuándo no? El hidrógeno y el oxígeno. En realidad, siempre debería ir entre paréntesis. Si vos lo pones siempre entre paréntesis, está bien. A veces, cuando hay uno de cada uno, ¿sí? O cuando de ese anión hay uno solo, no lo ponen entre paréntesis. Por ejemplo, vos fíjate que acá, de todo este carbonato ácido, como hay uno solo, no se pone entre paréntesis. Pero lo podés poner, Claro, no está mal, ¿sí? Entendí, claro. ¿Sí? Fíjate acá. Bueno, acá está entre paréntesis. Igual pasa lo mismo que con los hidróxidos, Benjamín. El OH de los hidróxidos siempre iría entre paréntesis, pero hay veces que cuando es uno... Hay veces que como hay uno solo, no. Ok, ¿sí? Ok, gracias. Bien. ¿Estamos? Y profe, por ejemplo, en la guía de ejercicios hay uno que dice fosfato ácido de amonio. O sea, no sé cómo escribirlo. Bien. Fosfato ácido es la parte del anión. Ahora, en ese caso, ¿sí? Como catión, que generalmente en el catión de la sal va un metal, pero particularmente, discúlpenme un segundito que se los quiero poner en pantalla, sino que estaba antes, ahí voy. Vieron que yo siempre les digo el catión o el metal, el catión o el metal. Ocurre que, fíjense, acá está la tablita de cationes. Todos los cationes que vemos son metales, pero hay uno que por ahí lo vamos a usar, que es el amonio, y que es una particularidad porque es una especie que es NH4 y tiene una carga positiva. Como es un catión, que se llama amonio, funciona como un metal. Entonces, va a formar, por ejemplo, un hidróxido y voy a tener en lugar del metal el amonio, ¿sí? O va a formar una sal y en el catión que voy a tener el amonio. Entonces, por eso yo muchas veces les digo el metal de la sal, que en realidad es o catión.
todos los cationes que forman las sales son metales, a excepción de esta especie que se le llama catión poliatómico, ¿sí? Y es amonio. Entonces, cuando te dice de amonio, ¿qué usas? El NH4, que también se suele poner entre paréntesis porque tiene más de un átomo, y todo eso tiene una carga positiva. ¿Estamos? Seguramente lo van a ver en los ejemplos. El martes con la profe, ¿sí? Y, profe, ¿cómo quedaría escrito el ejemplo que te diste? Si lo puedes decir. ¿Cómo era? Fosfato, ácido de amonio. Bueno, fosfato. Si me esperan un segundito, doy vuelta a la cámara, así les muestro con el pizarrón que es más fácil. Y les dejo de compartir.